Nos metemos de lleno en el capítulo económico que va quedando atrás en este jueves. Está Maximiliano Castillo, director de la consultora ACM, y mucho gusto me da saludarlo. Maximiliano, el placer de tenerte. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes una vez más. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, finalmente me pareció ser taxativo Kicillof cuando dijo sobre la suba de tarifas de luz, de gas, de agua y sobre el nuevo recorte de subsidios que uno intuye se vendrá, que lo que más tienen no protesten, y lo dijo de esta manera, casi presagiando que efectivamente iba a haber una quita de subsidios casi generalizada en materia energética para mejorar las cuentas públicas, uno intuye, y este abultado de déficit fiscal que es, entre otros, lo que genera el principal problema de la economía, que es la inflación. ¿Lo ves al gobierno transitando ese andarivel? Posiblemente sí. La realidad es que el gobierno ha dado algunos pasos que por ahí para algunos considerábamos un poco más difíciles que diera en las últimas semanas, particularmente teniendo en cuenta la suba de tasas, el acuerdo con Repsol que conocimos esta semana, con todos los bemoles que tiene ese acuerdo, ¿no? Pero acuerdo al fin. Y bueno, ahora hay que atacar claramente la cuestión fiscal, digamos. Si el gobierno no le da sostenibilidad a las finanzas públicas, todas estas medidas que se han tomado en las últimas semanas, en los últimos meses, bueno, van a ser insuficientes. Lo único que sí te diría, Paulino, es lo siguiente, que es la magnitud del problema de los subsidios, que se profundiza mucho más este año por efecto de la devaluación. No pierdas de vista que los subsidios a la energía particularmente se destinan todo a financiar importaciones. Y el efecto de la devaluación tiene un impacto significativo sobre esas importaciones, ¿no? Y sobre los requerimientos de subsidios. Entonces, se combina el hecho de que la moneda se ha depreciado significativamente en el último año con el atraso que ya se llevan las tarifas, lo cual hace que el ajuste necesario sea realmente muy significativo. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que si el gobierno implementa un aumento de las tarifas aplicado muy parcialmente, progresivamente en el sentido de escalonadamente en el tiempo, y que sea de 20, 30%, por más que es un ajuste importante, va a ser muy insuficiente. Y eso es por ahí lo que aún en un contexto de caída del salario real, desaceleración del empleo, problemas laborales, con mayor informalidad laboral, bueno, en ese contexto por ahí el gobierno tiene algunas restricciones políticas para implementar los ajustes que son necesarios. O sea, hecho sobre fines del 2011 hubiera significado un problema un poco más acotado y más limitado, y con naturalmente un plafón político diferente. El gobierno empezó, después pasó la tragedia de Once, frenó, solo lo recortó a pocos sectores, y da la impresión que hoy hay menos margen para eso. Eso es lo que estás intentando marcar, porque de lo contrario sí, efectivamente, aquello del Rodrigazo, entre comillas, más allá de que las comparaciones son tediosas, pasa a ser un poco más cierto, digamos, con ortodoxia más pura y con ajuste tarifario de que dupliquen los servicios para muchos de los que efectivamente hoy están pagando de manera subsidiada, ¿no? Sí, ok, dos comentarios con eso. Uno, obviamente que si este camino se hubiera iniciado hace ya 2, 3 años, el camino hubiera sido mucho más fácil, digamos, claramente. Por la propia situación de la economía, porque la economía en aquel momento estaba en una fase expansiva, las cuentas fiscales no estaban tan deterioradas, el ajuste de tarifas no era tan significativo, si bien era importante. Entonces, el combo de la coyuntura económica en aquel momento hacía más fácil ese tránsito. Ahora, yo soy de la idea que estamos muy lejos de un Rodrigazo o de algo por el estilo. Creo que la situación fiscal de Argentina se ha debilitado mucho, pero no es similar a la que teníamos en aquel momento.
Hoy Argentina es una economía que es más abierta, necesita un ajuste, digamos, para generar dólares necesita un ajuste de la actividad mucho menor, digamos. Entonces, no veo esas similitudes. Obviamente, si no se corrigen los problemas, nos vamos a acercar cada vez más a ese escenario, ¿no? Del año 1975, pero no es algo que uno pueda decir que está cerca, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Hoy los mercados volvieron a terminar con tendencia a la baja, hoy el dólar volvió a perder terreno en el mercado informal, ganó un poquito en el mercado oficial. ¿Crees que ahí la pulseada del gobierno finalmente la contuvo? ¿O que se esperan nuevos capítulos y que habrá que esperar 2 o 3 meses para saber cuánto llega de la soja y en definitiva qué pasa con la reversión eventual o no de expectativas inflacionarias que la sociedad tiene? Bueno, ahí sí soy un poco más escéptico, en el sentido que no creo en absoluto que el gobierno haya ganado una pulseada, ni mucho menos. Hoy la tranquilidad que estamos viendo en el mercado de cambio se debe exclusivamente a 3 factores. Uno, la venta que están haciendo las entidades financieras por el límite a su posición de dólares que surgió luego del cambio de la regulación del Banco Central. La aceleración que se acordó con las cerealeras para la liquidación de divisas. Hoy, en el mes de febrero, virtualmente se liquidó el doble de febrero del año pasado, cuando la cosecha no va a ser el doble que el año pasado. Digamos, no hay ningún motivo para que explique que la liquidación de divisas sea el doble que el año pasado, y sin embargo pasó eso en febrero. Eso es simplemente por un efecto de este acuerdo. Esos 2 factores le aportaron al mercado de cambios 2.500 millones de dólares como mínimo, 2.500 millones de dólares adicionales en el mes de febrero. Y aparte, Paulino, la evidencia anecdótica nos dice que las restricciones que hay sobre la liquidación de divisas para el pago de importaciones es muy grande, es muy importante. Uno no tiene información oficial, pero lo que puede hablar con clientes, con otros colegas, la información que uno tiene es que las restricciones son muy significativas. Y esas restricciones no se pueden mantener por siempre, y el efecto de la aceleración de la liquidación de las exportaciones de las cerealeras se va a moderar, y el efecto del cambio regulatorio que hizo el Banco Central también. Entonces, dicho esto, las medidas que se tomaron, particularmente las instrumentadas por el Banco Central, ¿estaban mal? No, están bien. Pero lo que hay que cambiar es lo que está generando esta presión. Y lo que está generando esta presión sobre el dólar es la insostenibilidad fiscal, que hace que se emitan muchísimos pesos para financiar al sector público. El año pasado, toda la emisión de pesos que hizo el Banco Central la hizo para financiar al sector público. Es decir, todo lo que crecieron los pesos en la economía fueron destinados a financiar al sector público. Y eso es lo que hay que corregir. Y todavía eso, más allá de los anuncios de algún aumento de tarifas, etcétera, no se ve. De hecho, todo lo contrario. Lo único que se ve son anuncios de aumento de gasto. Entonces, en la medida que eso no se corrija, o no se muestre un sendero de corrección que sea creíble, estas medidas con el paso de la semana se van a ir diluyendo, y la volatilidad va a resurgir. Indudablemente va a resurgir. Es de la misma manera que resurgieron una vez que los efectos positivos, muy entre comillas, del cepo cambiario fines de 2011 se fueron diluyendo. ¿Por qué? Porque lo que está detrás no se corrigió, y en este momento estamos en esa misma situación. Correcto. ¿Crees que la inversión puede potenciarse, o ves a la inversión como un pasivo todavía mayúsculo para poder afrontar el problema de, entre otras cuestiones, naturalmente la inflación?
Bueno, el acuerdo con Repsol claramente es una condición necesaria que tenía que ocurrir para que la inversión muestre un mayor dinamismo en los próximos años. Pero es simplemente, también entre comillas, una condición necesaria. Ahora hay que seguir transitando un camino de normalización. Por ejemplo, en el caso del sector hidrocarburífero, ¿qué es lo que pasa con el marco regulatorio? Hoy el marco regulatorio vigente, salvo para la empresa Chevron, es uno en el cual las empresas tienen que coordinar completamente todos sus planes de inversión con el gobierno, no pueden disponer de sus utilidades, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el marco regulatorio que se va a mantener, se va a modificar. Bueno, en la medida que eso no se aclare, por ejemplo, las inversiones van a ser limitadas, van a ser mucho más limitadas. Máxime en estos sectores en los cuales la maduración de las inversiones requieren un plazo temporal muy largo. Entonces, todavía faltan estas dudas que yo te planteaba sobre la sostenibilidad fiscal, también la tienen los inversores, por eso uno ve que los precios de los activos, si bien mejoraron, el precio de los títulos públicos sigue siendo muy elevado y esa incertidumbre está. Entonces todavía hay que transitar un camino si se quiere, de normalización, que bueno, que hay que ver si el gobierno está dispuesto a seguir caminándolo, ¿no? Uh-huh. Maximiliano, ¿dónde pondrías el foco en términos de hacer una inversión? Para un ahorrista minorista, digamos. Plazo fijo al 22-24 anual, fondos de inversión vinculados y que ajusten con el dólar oficial, que empezó a moverse de vuelta y que fue la vedette el año pasado, más con la devaluación. Volcarse al dólar como alternativa, digamos, o la idea de participar en un pool de acciones y en ese contexto del mercado bursátil argentino. Bueno, antes de contestarte, de darte una respuesta a eso, la primera pregunta que te tengo que hacer es ¿qué plazo tenés previsto para tu inversión? O sea, es una inversión, vos de ese dinero vas a disponer o lo vas a requerir en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en un año, en 3 años. Supongamos, esa es una pregunta, sí, claro, muy relevante. Supongamos sí. 6 meses, Maximiliano. Supongamos 6 meses. Y al mismo tiempo te debería preguntar qué riesgo estás dispuesto a tomar vos. Si vos no estás dispuesto a tomar mucho riesgo, probablemente te diría que una inversión razonable es comprar dólares, sin lugar a dudas. Ahora, si vos estás dispuesto a tomar mucho más riesgo, bueno, probablemente te diría que uno se puede posicionar en algunos activos, por ejemplo en acciones de compañías petroleras, que es muy importante, y bueno, si después el tipo de cambio no se mueve tanto, ahí hay posibilidades de rendimientos muy elevados. Pero bueno, ahí depende de qué riesgo uno quiera tomar. De todas maneras, una recomendación que es independiente del tipo de inversión que uno quiere hacer es que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Hay que tratar de diversificar nuestros ahorros en distintos tipos de inversión, de acuerdo a estos parámetros, ¿no? Uh-huh. ¿Y es el momento de salir a comprar una propiedad, por ejemplo? ¿O crees que el mercado inmobiliario planchado va a hacer que tal vez lo que antes era ajuste en dólares, hoy siga siendo depreciación en dólares de un bien registrable que eventualmente está perdiendo terreno y que frente a la liquidez cede a propósito de una oferta menos tentadora, pero frente a la liquidez en general termina el vendedor más que poniendo el precio, aceptando condiciones? Mira, yo creo que todavía la economía tiene un camino de retracción económica en los próximos meses. Todavía no hemos visto
digamos, el final del camino de esta recesión. Las incertidumbres que todavía prevalecen son importantes. Entonces uno podría pensar que todavía los precios de los activos reales, digamos, de las propiedades, tienen todavía posibilidad de ceder un poco más. Entonces yo de alguna manera recomendaría, si no se necesita, por ahí esperar a que los precios, digamos, en dólares eventualmente corrijan un poco más. Ahí otro comentario, Paulino. Digamos, el mercado inmobiliario en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires en particular es muy heterogéneo. Entonces las zonas en las cuales uno desea invertir también marcan características propias. Por ejemplo, hay zonas que uno piensa, que los especialistas, digamos, indican que van a tener, por las condiciones inmobiliarias propias, van a tener un desarrollo importante en los próximos años, que bueno, en esa zona, por ahí, independientemente de la corrección que puedan tener los precios de los inmuebles en general, probablemente sean una buena inversión, ¿no? Cualquier inversión especificada con tasa fija en el tiempo y básicamente un monto fijo es negocio. Y yo te diría que sí, que la tasa de interés necesaria en pesos para que no sea negocio es muy alta. Eso particularmente si uno quiere tomar alguna deuda, ¿no? Si vos tenés la posibilidad de financiarte en pesos, y bueno, dado en pesos a tasa fija por un plazo de si querés, varios años, que de hecho hasta hace pocos meses había opciones interesantes, bueno, esos esquemas probablemente eran un muy buen negocio. ¿Crees que se cortó la cadena de pagos a 12 meses sin interés? Yo creo que hubo muchísima incertidumbre en los últimos días de enero. Naturalmente eso tuvo algún efecto, pero creo que también en la medida que esta serenidad en los mercados financieros se mantenga y el gobierno profundice las correcciones que necesita la política macroeconómica, yo creo que ese esquema de financiamiento va a ir resurgiendo. Correcto. Bueno, se fue Moreno. Los métodos Moreno parecieron irse por momentos, etcétera. Ahora, el cambio profundo adentro, en términos de lo que pasa en el comercio internacional, la posibilidad o no de girar utilidades por parte de los inversores, lo que sucede con la cuestión del dólar, y por cierto, precios cuidados, que antes eran acuerdos de precios o controles de precios, etcétera, no parece haber virado demasiado, digamos. ¿Lo ves al gobierno ahí con un cambio de impronta o simplemente un cambio de nombre, tal vez de estilo, pero profundizando en la misma línea que venía? Bueno, un poco lo que vos la descripción que estás haciendo es completamente consistente, o si querés, es el otro lado de la otra cara de la moneda de lo que yo te planteaba hace unos minutos sobre la necesidad de que el gobierno corrija la política fiscal. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones, las restricciones para importar, los precios cuidados, etcétera, etcétera, son parches para contener la inflación, la falta de divisas, etcétera, que son el emergente, son el hijo de una política fiscal que es insostenible y que se financia exclusivamente con emisión monetaria. Entonces, ese es el generador de los problemas. Después uno lo va tratando de atacar, uno no, digamos, el gobierno ha intentado atacarlo, cepo cambiario, precios, restricciones de importaciones, restricciones para las compras con tarjeta de crédito, restricciones para las compras por internet, etcétera, 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 y no han dado resultado. O sea, uno a veces piensa que es raro ver que se insista tanto con esquemas que ya sabemos que no tienen resultado. Lo sabemos por la historia económica argentina, lo sabemos por la historia económica mundial, lo sabemos por los manuales de economía,
pero también lo sabemos porque lo ha implementado este mismo gobierno. Entonces, en ese sentido, las autoridades se deben en la discusión interna, si se quiere, de si el gobierno va a estar dispuesto a transitar el camino de normalización que hablábamos hace un poco. Obviamente, un aspecto fundamental es la corrección de los subsidios. Y atado a la corrección de los subsidios está la corrección de las tarifas. Entonces, ahí vamos a ver, digamos, la verdadera voluntad o capacidad de las autoridades para corregir eso, para corregir esto, ¿no? Maximiliano, gracias por este ratito en la tarde de Infobae. Un placer. Hasta la próxima. Por favor, gracias por llamar. Hasta luego.